Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Contacto TV edición 2015. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y quiero explicarle cómo funciona un círculo vicioso que es el del maltrato y la violencia familiar. Normalmente, la violencia se instala en las familias, en los matrimonios principalmente, por falta de comunicación. Pero tiene facetas hasta que esa falta de comunicación se transforma en un acto de violencia. Usted dice, pero el hombre le pegó a la mujer, pero eso fue la gota que rebalsó el vaso. Antes hay todo un proceso que intento en estos apenas 10 minutos que tengo tratar de explicar para después en sucesivos programas explicar cada uno de ellos tal vez un poco más profundamente. La idea es esta. Hay un tiempo donde el matrimonio, la pareja, está como amesetado. Pareciera que todo está bien. Pareciera que lo normal pasa todos los días. Hasta que en algún momento, eso que está bien, eso que se supone que no va a tener ningún inconveniente, llega y se junta con otro problema y salta la primera chispa. Hay un roce ahí. Algo que no entendí de ella, algo que ella no entendió de mí, y esposo y esposa tienen una especie de chispazo, ¿no? Dos cables pelados que se juntan por carácter, porque no se entienden, porque no se perdonan, porque tienen cosas guardadas, etcétera, etcétera, pero algo hizo que hubo un conflicto. Después de ese conflicto, la cosa ya no queda así amesetada como estaba recién, hasta que pasó ese conflicto. Ya empieza a haber como una especie de expectativa a ver cuál será el próximo conflicto. Entonces, si la comunicación era mala antes, ahora es peor, porque como no se solucionó ese primer conflicto, ambas partes del matrimonio, en su mente y en su espíritu, están esperando a ver qué va a decir la otra. Porque como no escuchamos para entender, sino que escuchamos para responder, se genera el siguiente conflicto. Por causa de un conflicto que no se solucionó a tiempo, que no se charló a tiempo, ya estamos generando el siguiente, porque mi alma, mi corazón, mi mente, la bronca que me dio no arreglar ese primero, me queda atado para el próximo. Entonces, ya hay una consecución de hechos, ya no es uno. Uno fue el disparador, recuerde, y todas las otras cosas empiezan a ser chispazos, empiezan a ser roces, hasta que llega un momento en que el roce es permanente. No me gusta cómo te pintas, no me gusta si estás afeitado o no, no me gusta tu pintura, no me gusta tu corte de pelo, tu comida es mala, tu horario es malo, tu esto. Todo es conflicto, porque de un roce sin arreglar se está a la expectativa de los roces y todo lo demás es roce permanente. El tema del roce permanente es que puede ser más que una palabra, más que una frase ofensiva, más que algo del lenguaje corporal que te diga, porque es lo mismo si usted quiere ofender a alguien, hacerle y mirarlo así, que pegarle. Es ofensivo de la misma manera. Pero usted no sabe qué pasa en la cabeza, en el corazón, de la otra parte del matrimonio cuando ya los roces son permanentes. Y entonces una tontera, quemaste las tostadas, hiciste el té muy caliente, me derramaste el vino o lo que fuese, puede generar el acto violento. Ahí es donde, de esa cero comunicación, de ese roce permanente, ahí es donde se transforma en un acto violento, que pasa de una frase cargada de mucha ira, de mucha bronca, de mucha venganza, a escuchar algo que no se tiene que decir en ese momento y eso produce el golpe que generalmente es sin medida. La reacción violenta puede ser un empujón donde no pasa nada y es como para déjame pasar y me voy, a un cuchillo, un tiro en la espalda, lo que fuese. La violencia no hay cómo pararla cuando después de esa cantidad de roces permanentes producido por un roce que no se arregló, se llega a esta violencia y usted no tiene cómo pararla. Después de eso,
viene un tiempo donde al haberse gastado toda esa bronca que se juntó con los roces permanentes, uno se da cuenta en el acto violento la gran metida de pata que ha hecho, tanto ella como él. Entonces viene un tiempo donde hay una introspección, me miro, ahí recién pienso, ahí recién analizo. Y generalmente hay una parte de arrepentimiento en este sentido. Se pide perdón. Lo que más de una vez no es un arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de actitud. Pero vamos a ponerlo en esto para que se entienda. La persona pide perdón en la mayoría de los casos. O si no ocupa ese arrepentimiento que siente como fuerza para echarle la culpa al otro. Porque cuando siempre hay uno que se arrepiente, produce en el otro, que no ha arreglado los temas, una especie de sensación de que la culpa es mía. Yo lo traté mal, yo no hago lo que él quiere, entonces yo produzco en él ese deseo de pegarme. Uno se victimiza, empieza a justificar la acción del otro y la única forma de justificar la acción del otro es echarse uno mismo la culpa del problema. Entonces no es un arrepentimiento, ni tampoco es un pedido de perdón genuino. Es una cosa ahí, un masacote que no tiene ni pie ni cabeza, pero que hace que por lo menos se pare la discusión, se pare la violencia verbal, se pare la violencia física, o por lo menos se aísle un poco del resto, y hay inmediatamente después de eso una especie de luna de miel. Todo es lindo, todo es color de rosa, regalitos, una intimidad de otra manera, etcétera, etcétera, hasta que se termina esa luna de miel y empieza ese amesetamiento que decíamos al principio. Entonces, fíjese qué rápido pasamos de un acto violento a estar amesetados ahí, todo igual, todo bien, sin problema, no pasa nada, sigo, la estamos peleando, pero así, sin tener cambio. Un evento, un roce, sin solucionar, quedó con las pilas cargadas para recepcionar todos los otros que fueron roces permanentes, hasta que ese roce permanente dio la explosión violenta con el hecho del golpe y todo lo otro que trae. Después ese tiempo de arrepentimiento y pedido de perdón que no es tal. Después esa luna de miel, donde todo parece color de rosa y parece que cambió y parece que está todo mejor, hasta otra vez el momento en que está todo igual que ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado o lo que fuese. Yo sé que seguramente usted se ha visto identificado en alguna de esas partes de esta rueda. Ese círculo de la violencia y el maltrato familiar, matrimonial, empieza por algo que es primer roce no arreglado. Esa capacidad que tenemos de guardar sin perdonar. Y como estamos llenos de violencia porque hemos reemplazado la comunicación por la violencia, el estado más peligroso que tiene un matrimonio es ese tiempo de amesetamiento donde parece que no pasa nada. ¿Quiere que le diga una cosa? Ese tiempo donde no pasa nada es el teatro donde va a pasar una desgracia, sin ninguna duda. Es muy posible, como decía recién, que usted se identifique con alguno de esos estadios, con alguno de esos escalones o de los eslabones de esta cadena de violencia. Si es así, aquí seguramente en alguna parte de la pantalla aparecerá mi mail o mi teléfono. Usted puede consultar, enviar su consulta. Con mucho gusto yo contestaré su pregunta y le derivaré a quien realmente puede ayudarle en forma específica. Hay un montón de programas disponibles para que usted salga de ese círculo de violencia. Y sobre todo, piénselo bien. Si usted está en esa meseta así donde parece que está todo bien y no pasa nada, tenga mucho cuidado. Porque de ahí a la explosión violenta hay un tris y en un abrir y cerrar de ojos, su vida puede transformarse en un calvario profundo. Hay formas de ayudar.
Dios tiene un plan maravilloso para nosotros y eso empieza teniendo desafíos de vida, desafíos de salir adelante. Gracias por compartir este tiempo tan lindo que puedo estar ahí en su casa a través de este programa. Lo espero la próxima. En la próxima seguimos analizando maltrato y violencia familiar. Gracias por estar. Nos vemos.